Amén. Qué bueno poder estar juntos una vez más, exponiendo esta verdad, que el Señor ha sido bueno con nosotros. Por eso es que estamos en este día, ¿verdad? Estamos agradecidos con Él, estamos contentos de poder recibir esta bendición que solamente viene de Él. Él es el único bueno. No hay nadie más que sea bueno como Él es bueno. Amén, amén. Amén. Gracias al Señor por este día. Y me gustaría que me acompañara Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:13. Dice la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Amén, decimos a esta palabra que nos aconseja, nos exhorta a vivir una vida que agrade al Señor. A partir del versículo 18 nos da la motivación por la cual debemos vivir agradando al Señor. Dice el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cada uno de nosotros, hermanos, recibimos y nacemos y vivimos sin Cristo una vana manera de vivir. Vivimos de una forma desordenada sin Cristo. Y dice que recibimos esta vana manera de vivir de vuestros padres. Dice, no como cosas corruptibles como oro o plata. Dice acá, sino que fuimos rescatados ¿con qué? No podíamos pagar nada para ser rescatado. No podíamos entregar nada. Dice que acá, si no, fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Esto que invaluable, esto de un valor tan inmenso, esto de un valor incalculable, que no se le puede dar un precio, es nada más y nada menos que la sangre de Cristo. Y esta escritura nos habla acerca de la salvación, ¿no? Nos dice acá que la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, y nos da algunos datos importantes de esto. Nos dice que este cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Nos dice acá que el plan de salvación ya estaba diseñado desde antes que se formara este mundo. Desde antes que usted y yo fuéramos creados, este plan de salvación ya estaba diseñado. Y
no nos dice nunca nos dice que Jesús fue un plan B, que Dios vio que Adán y Eva pecaron y dijo, bueno, ahora vas a tener que ir a ver cómo arreglás este asunto. No dice eso. Dice que el Cordero, Cristo, ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y acá podemos ver esto grandioso, que, hermanos, no somos una casualidad. El plan del Señor trasciende los tiempos. El proyecto del Señor con nuestras vidas va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver hoy. La eternidad va mucho más allá de lo que podemos entender. El Señor ya te diseñó con un propósito. El Señor ya puso una línea para que nuestra vida transite por ese lugar. El Señor no tiene casualidades. El Señor hace todo con propósito. Y Él diseña cada cosa con un sumo detalle. Cada cosa diseñada tiene la marca detallista de este Dios grande y poderoso. Y acá menciona a este Jesús como un cordero. Y es una expresión que conocemos, es una expresión que cantamos, es una expresión que oramos, es una expresión que pensamos cada vez que se acerca la Pascua, pensamos en esto, ¿no? En el sacrificio del Señor, en este cordero que se utilizó como símbolo en el Antiguo Testamento para mostrar lo que Cristo iba a hacer con nosotros. Y es la realidad. El Cordero del Antiguo Testamento era una sombra de lo que Jesús venía a hacer. Era una sombra de lo que estaba diseñado para Jesús. Y vamos a ir a Génesis 3, porque la Escritura tiene como un hilo invisible que no lo podemos ver, pero tiene una unidad tan perfecta que desde el inicio nos habla del Cordero. Vamos a ir a Génesis 3, esta escritura muy conocida, todos la sabemos. Génesis 3, vamos a leer a partir del versículo 7. Dice la escritura que después de que Adán y Eva comieron del árbol, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Hasta ahí vamos a ver la lectura. Esta escritura conocida dice que después de que ellos comieron, sus ojos fueron abiertos. Inmediatamente se descubrió su desnudez. Ellos se vieron desnudos y sintieron vergüenza. ¿Y qué hicieron? Cosieron hojas de higuera para tapar su desnudez. Quisieron cubrir su desnudez. Y después de que el Señor los llama y empieza a ver que ellos no estaban quizás donde siempre los encontraba el Señor, quizás admirando las maravillas que Él había creado, quizás teniendo comunión entre ellos, quizás trabajando o haciendo algo, y el Señor los empezó a buscar y a llamar y no estaban. No porque Dios no supiera dónde ellos estaban, sino porque les da la oportunidad de presentarse delante del Señor. Como se nos da también a nosotros esta oportunidad de venir delante del Señor. Y dice que después de que pasó esto, el Señor
y empezaron a echarse la culpa, ¿no? Sabemos esta historia. El hombre dice la mujer que me diste, la mujer dice la serpiente y así, ¿verdad? Después de que Dios da la sentencia a la mujer, al hombre y a la serpiente, Dios no actúa como un Dios malo, enojado, porque Él es un Dios justo. Él los ve en su tan vulnerables al ser humano, tan débil en ese momento, dejando de lado la orden del Señor, hicieron lo que no debían, pero Dios no actuó como un Dios enojado, sino que dice que después de la sentencia que les da a la mujer, al hombre, en el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios proveyó una vestidura, no como la que ellos hicieron para tapar su desnudez. Para hacer las túnicas, seguramente algún animal tuvo que morir. No dice qué animal murió, seguramente no fue un conejo, no fue una serpiente, ¿no? Probablemente haya sido un cordero, que su piel fue usado para que Dios hiciera túnicas al hombre y a la mujer. Y así también Dios proveyó en Cristo una vestidura para nosotros. La sangre de Cristo, la sangre de este cordero, de la misma manera que Dios hizo en el principio, lo hace hoy con nosotros. Nos viste, nos reviste. Y dice que Dios hizo al hombre y a su mujer. Podría haberlos mandado desnudos así como estaban, porque desobedecieron la orden del Señor. El Señor fue claro al decir: esto, todos los árboles podés comer, de estos que están acá no. Desobedecieron. Él podría haberse enojado, los podría haber mandado así nomás como estaban, que pase lo que sea, pero en su misericordia proveyó vestidura, que es lo que Dios, lo que Cristo hizo con nosotros. Provee para que nosotros estemos revestidos de Él. Y esto que pasó en el principio con nuestros primeros padres, ¿no? Es lo que pasa en la humanidad en este tiempo. La gente quiere revestirse de su vergüenza, de su culpa, con cosas, con religión, con ideologías. Y lo que menos piensa es lo que Dios puede proveer, que es eterno, que es duradero. Las hojas de higuera seguramente causaban algún tipo de picazón a Adán y a Eva porque eran hojas. No, uno no puede vestirse con hojas, pero Dios proveyó para ellos. Y seguramente un inocente, un animal, tuvo que morir para que el culpable sea cubierto. Así como Cristo por nosotros tuvo que morir para que usted y yo hoy, culpables, estemos aquí. Y lo único, hermanos, que apacigua la ira de Dios es la sangre de Cristo. Por eso se hace necesario tener a Cristo, vivir agradando a este Dios que proveyó para nosotros a Cristo. La sangre de Cristo tiene un valor que nosotros no podemos imaginarnos, pero sí sabemos que es valiosa. Debemos valorar este sacrificio. El pecado, hermanos, como lo hizo con Adán y Eva, nos hace escondernos del Señor. Nos hace escondernos, nos hace separarnos del Señor, nos hace alejarnos. Es el plan de salvación, es como se lo presenta en la Escritura. El hombre está separado de Dios y hay un solo mediador, que es Cristo.
que es Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos esa sangre de ese Cordero sin mancha y sin contaminación, dice la Escritura. Ahí mismo, en Génesis 4, tenemos otra figura, también conocida Escritura, Génesis 4, 3. Dice, y aconteció después de que salió Adán y Eva de la presencia del Señor, por supuesto, dice la Escritura, que se conocieron, tuvieron relaciones, tuvieron hijos, le nacieron 2 hijos, Caín y Abel. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Acá vemos 2 ofrendas. Sin duda que la de Caín podría verse quizás más agradable, ¿no? Más estética. Las frutas, las verduras grandes, de color, quizás hasta con un sabor rico, porque presentó una ofrenda delante del Señor. Y en cambio Abel, quizás lo de Abel fue un caos sangriento. Abel manchado en sangre, el cordero degollado, dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Un primogénito era el primer cordero de una oveja. Hasta hay una diferencia entre cordero y oveja porque el cordero es un cordero joven. La oveja ya es una oveja que da luz, que ya puede parir. Y trajo un cordero joven, gordo, y dice que esta ofrenda, esta sangre que ofreció Abel, esta ofrenda con sangre, fue agradable a Dios, así como lo fue Cristo. Cristo fue la ofrenda agradable a Dios. Cristo fue la ofrenda de olor grato al Señor. El fin de semana lo escuchábamos, ¿verdad? Por eso agradó a Dios. Cristo es esta ofrenda. Y también Abel es un tipo de Cristo. Él ofreció una ofrenda agradable como Cristo. Cristo ofreció su vida en obediencia pura, santa al Señor, y fue agradable. Y así como vimos que en el principio también el enemigo, el mal, estaba acechando, estaba ahí, acá también, porque después de esta escena de la ofrenda, como a veces menciona el pastor, que es cierto que es el primer asesinato y quizás pasó en un culto, ¿no? Podríamos imaginarlo por lo que dice la Escritura. Trajeron sus ofrendas, eran 2 hermanos. Inmediatamente dice que Caín, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Así como la ofrenda fue agradable al Señor, así también el enemigo busca ocasión de hacernos caer, como a Caín, ¿verdad? Y dice que Dios le habló a Caín. Jehová inmediatamente dijo, por Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Inmediatamente Dios, que es cuidadoso, que es detallista, que mira y está atento a su creación, se dio cuenta que algo pasaba en Caín. Y Caín no escuchó la voz del Señor. Inmediatamente
Caín mató a su hermano. Mató a su hermano. Y Dios le preguntó a Caín por su hermano. Dice el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de Abel clamaba por justicia. Ahora vamos a ver Hebreos 12, que nos menciona la Escritura. Hebreos 12, 24. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Este versículo nos habla de la sangre de Jesús y nos dice que habla mejor que la de Abel. No sabemos cómo es que habla la sangre, pero Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama. La sangre de Abel clamaba por justicia. Ahora la sangre de Jesús dice, habla mejor que la de Abel. ¿De qué nos habla la sangre de Jesús? Esta sangre nos habla de gracia, nos habla de misericordia, nos habla de perdón, nos habla de libertad. La sangre de Abel clamaba por justicia, pero la sangre de Cristo nos habla del perdón de pecados, de la gracia inmerecida, de su sacrificio perfecto, de la misericordia que encontramos solamente en su sangre. Esta escritura todos conocemos, todos sabemos, y podemos ver cómo este hilo de este cordero va marcando desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos a este cordero. Desde el Apocalipsis encontramos a Jesús obrando, a Jesús mostrándonos en el Antiguo Testamento lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Génesis 22, tenemos otra historia. Son historias conocidas, hermanos, que usted la leyó un montón de veces y que podemos sacar tanto de estas palabras. La palabra es tan rica que podríamos hablar un montón de todo esto. Y dice Génesis 22, 7 y 8. Sabemos que esta escritura nos habla de Abraham y de Isaac, ¿verdad? Dios le pide a Abraham su hijo, su único hijo, la promesa, ¿verdad? Y usted sabe que fueron hasta el monte, hasta la orilla y dijeron, Abraham dijo, voy a subir yo solamente con el muchacho, vamos a adorar y vamos a volver. Y en el versículo 7 dice, entonces habló Isaac. Hasta ese momento Isaac no había mencionado nada, pero habló y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y sin duda, hermanos, que Dios se proveyó de un cordero santo, sin mancha, sin contaminación, puro. Él fue el sustituto de Isaac. Él fue no solamente de Isaac, de nosotros. Hermanos, nosotros estábamos condenados a muerte. Había una deuda tremenda que pagar. La vida del mundo entero no iba a alcanzar para pagar esa deuda.
pero Él, el Señor, se proveyó de un cordero. Cristo tomó nuestro lugar. Ese animalito que encontró después, lo vemos ahí cuando en el versículo 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué grandioso que es nuestro Dios. Cómo Él se proveyó de un cordero puro, de un cordero sin mancha. Nosotros merecíamos morir, merecíamos sufrir, pero Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Ahí mismo en Éxodo 12, tenemos la primera Pascua. Pascua en hebreos es Pesaj, que significa paso. Dice la Escritura: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será propicio, principio de los meses. Para vosotros este será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y las pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada a fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Este cordero es importante porque sirvió para fijar la fecha del sacrificio de Cristo. Sirvió para fijar la hora del sacrificio de Cristo, del sacrificio de cuando Cristo iba a morir. Y no solamente la hora o la fecha, sino la libertad que hubo, la redención que hubo en este acontecimiento. Y hermanos, había que tener una fe tremenda para creer que la sangre de un cordero pintada en el dintel de la casa iba a hacer que la ira de Dios no matara a los que estaban adentro. Los egipcios los hebreos tenían que ser obedientes a estas indicaciones, porque era una cuestión de vida o muerte. Si no lo hacían, el heridor, el destructor, iba a venir a esa casa. Ahora la sangre de ese cordero, sin mancha, sin defecto, perfecto, era suficiente para cubrir esa casa. Para cubrir esa casa.
El Cordero del Antiguo Testamento es sombra de lo que Cristo hace con nosotros hoy. Este Cordero, a partir de ahí el pueblo de Israel empezó año tras año una expiación por los pecados, usando un sacerdote como mediador. Y el Cordero cubría, tapaba, apaciguaba temporalmente la ira de Dios. El pueblo siguió viviendo en sus pecados, en sus delitos. Este Cordero no ofrecía la salvación para la enfermedad mortal que es el pecado, solamente la cubría temporalmente, hasta que llegó el Cordero de Dios en un pesebre. Y esto que escuchábamos cuando la pastora nos explicaba que el lugar donde pusieron a Jesús de bebé era donde examinaban a los corderos que iban a ser sacrificados, tiene una importancia en esto, porque llegó el Cordero de Dios como un bebé y fue puesto en el lugar de un cordero. Desde ese momento, nunca más se iba a necesitar sacrificios de cordero. Nunca más, porque llegaba el Cordero de Dios. Y no solamente que el Cordero de Dios era puro, era sin mancha, era el que iba a quitar el pecado del mundo. Ya no lo tapaba, ya no lo cubría solamente, lo quitaba. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es nuestro Jesús, este es nuestro Cordero de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa, preciosa. Juan 1:29, ya iniciando el Nuevo Testamento, ya sabiendo que el Cordero había llegado como un bebé, creció, obedeció. Juan 1:29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La expresión de Juan el Bautista nos muestra que Jesús era el único que podía cumplir con las demandas. Era un sacrificio excelente, era un sacrificio suficiente, era un sacrificio permanente. Este Cordero que quita, que no cubre, que no tapa, quita y libra para siempre. Este Cordero fue propicio para nosotros. Hebreos 8:12. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es lo que el Señor hace con nosotros. Esta propiciación significa que el precio fue pagado, que la ira ha sido apaciguada completamente. Pero hermanos, necesitamos a Cristo, porque Dios es un Dios justo. Y Dios, donde ve injusticia, donde ve pecado, Él inmediatamente tiene que obrar. Ahora, la sangre de este Cordero perfecto, la sangre de este Cordero apacigua. Le muestra al Señor: la deuda está pagada. Le muestra al Señor: ya está todo cancelado. Yo pagué, yo lo hice.
Gracias, Señor. Este Cordero cumplía las demandas y este Cordero también venció. Venció. Entendemos y sabemos lo que fue la crucifixión para Cristo. Lo sabemos. Fue un momento terrible de dolor, pero no solamente fue un acto de dolor, fue un acto legal, un acto espiritual, fue un acto personal. Había una deuda que pagar. Estábamos separados del Señor, pero Cristo se entregó y Él saldó nuestra cuenta y Él pagó todo lo que nos era contrario, todo lo que nos decía que no podíamos acceder a este Dios tan grande. Él lo pagó y nos dejó abierto el camino para que usted y yo, cada vez que necesitemos venir delante de Él, podemos hacerlo confiadamente. La sangre del Cordero que vemos desde el principio nos abrió el camino. Nos abrió el camino. Apocalipsis 5 nos menciona una escritura tan hermosa que la cantamos y que realmente necesitamos que en este tiempo vivamos más temerosamente nuestra vida delante de Dios, porque el fin se acerca, hermanos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y Él viene y Él trae un juicio. Y lo único que apacigua la ira de este Dios justo es la sangre de Cristo. Dice Apocalipsis 5, dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este es nuestro Cristo. Este es nuestro Cordero. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor, para siempre. Tú eres digno para siempre, Señor. Tú has vencido. Tú has vencido, Señor.
Este es nuestro Cristo, el que fue sacrificado por nosotros. Isaías 53. Gracias, Señor. Isaías 53. Dice el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Este Cristo, hermanos, este Cordero que venció las tinieblas, la muerte, que venció el pecado y ya nos enseñorea de nosotros. Ya nos enseñorea el pecado de nuestras vidas, ya nos enseñorea la muerte de nuestras vidas, ya las tinieblas están vencidas, el infierno está vencido, Cristo ya venció, Él ya ganó, Él ya está en el trono sentado. Este es nuestro Cristo poderoso. Él tomó nuestro lugar. Y este Cristo todavía obra, todavía tiene poder, todavía hace milagros, todavía hace prodigios, todavía penetra lo profundo de las mentes y los corazones y los transforma como nada. Esto lo hace Él. Este tiempo en que vivimos, en donde vemos que la gente piensa que ya no hay esperanza, que no hay nada que pueda hacerse. Veíamos hace poco las noticias de esta joven española que practicó la eutanasia. Y decían, no hay quien pueda ayudarla. Sí hay quien puede ayudarla. Sí hay quien, Cristo. Cristo puede. Él ya venció, hermanos. Y a veces tenemos al diablo como si el diablo fuera, le tuviéramos que temer. Hermanos, Cristo ya venció la muerte, venció al infierno. El diablo es preso. El Señor hizo este lugar, el infierno, para el diablo y sus demonios. No lo hizo para nosotros. No lo hizo para nosotros está la sangre de Cristo que nos lleva a la vida eterna. El diablo es un preso, el diablo ya está condenado, el diablo ya tiene su final. Hermano, no crea la palabra del diablo, del enemigo. Usted no está solo, Cristo está con nosotros. Cristo puede, Cristo nos trae libertad, Cristo nos saca adelante, nos saca del pozo, nos trae libertad en la mente, en el corazón.
Créale al Señor que Él cumple sus promesas. Lo vemos desde el principio. Lo vemos como Él cumplió todas las promesas. Ahí mismo en el 53. En el versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Esta obra de este Cordero, de este Cristo, de este vencedor, aún tiene valor, hermanos. No menospreciemos la obra del Señor. No ignoremos su obra. Lo más precioso que tenemos en la vida es la sangre de Cristo. Lo más precioso que tenemos en nuestra vida es Cristo. Es Cristo. Así que, hermanos, que en este tiempo de que reflexionamos sobre la Pascua, podamos entender que Cristo no fue un plan B, no fue una casualidad. Él estaba en el plan perfecto del Señor para poder vivificar nuestros cuerpos, para poder sanarnos, para traernos vida, para libertarnos del pecado, así como libró al pueblo de Israel de sus enemigos, así también a nosotros nos quiere librar. Amén, amén. Te invito a que puedas cerrar tus ojos en este día y puedas darle gracias al Señor por este sacrificio. No sé cuánto lo pensamos, no sé si quizás solamente en Pascua o quizás solo los fines de semana que venimos y cantamos, pero necesitamos que esto se haga cada vez más real en nosotros. Saber que su sangre, saber que su vida, que lo que Él hizo no fue en vano. Hay un pueblo que le ama, hay un pueblo que le adora, hay un pueblo que está revestido de su sangre preciosa. Hay un pueblo que puede entrar gratuitamente al trono de la gracia. Gracias, Señor, te damos por tu vida. Gracias porque nos has dado a Cristo, quien nos libró de nuestros pecados, quien transformó nuestros corazones, quien nos sacó de la depresión, de la tristeza, de la amargura, quien nos curó nuestras enfermedades, quien ha tenido misericordia cada día, Señor. Gracias, Señor, porque Cristo tomó nuestro lugar. Merecíamos morir, merecíamos sufrir, pero Él tomó nuestro lugar, dio su vida, su justicia. Nos acerca a ti, nos acerca a tu presencia. Podemos confiadamente venir delante de ti, orar a ti y saber que tú nos escuchas porque Cristo ya pagó el precio. Gracias, Señor, te damos por Cristo. Gracias por su sangre que se derramó por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque pagaste el precio. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro lugar. Gracias, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Sigue obrando, Señor, sobre las mentes, sobre los corazones, sobre los hijos que están lejos, sobre los nietos que están lejos, Señor, que conozcan de este Cristo, que se vuelvan a ti, Señor. Sigue obrando sobre cada persona, Señor, que te conoce. Ten misericordia, Señor.
Ayúdanos a valorar este sacrificio perfecto que has hecho por nosotros. Ayúdanos a tenerlo presente cada día, vivir una vida agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.